Muy buenas tardes para todos los hermanos y para todos nuestros amigos que hoy nos ven a través de esta plataforma. Vamos a iniciar entonces, estimados hermanos, nuestra enseñanza número 5 de una serie que comenzamos ya hace tiempos, llamada Disciplina en la Iglesia, y esta es la parte número 5. Les recuerdo que vamos a estar mirando en el día de hoy las bases bíblicas para disciplinar, y esta va a ser la primera parte, bases bíblicas para disciplinar, y va a ser la parte número 1. Así que lo invito a usted, hermano, que me está escuchando, y ustedes que están aquí, que vayamos al libro de Proverbios, capítulo número 15, versículo número 32. Proverbios, capítulo número 15, versículo número 32. Dice la palabra del Señor, estimadas hermanas y hermanos, de la siguiente forma: el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Leamos una vez más. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Bueno, pues continuamos con la ayuda del Señor en el día de hoy, con este tema de gran importancia para la iglesia, el cual se le ha titulado la disciplina eclesial. El tema de la disciplina eclesiástica es realmente muy poco querido dentro de las congregaciones. Y la pregunta es ¿por qué? Sencillamente por sus implicaciones correctivas sobre el individuo que está en desobediencia o que ha pecado. Pero se debe dejar en esta tarde algo muy claro. Y es lo siguiente. Quiero que me ponga cuidado. Ya sea que nos guste o que nos moleste, se debe enseñar fielmente la doctrina contenida en las Sagradas Escrituras. Es importante que eso lo dejemos muy claro. La doctrina debe ser enseñada de acuerdo a como la palabra de Dios nos lo indica. Nosotros no podemos hacer ningún tipo de negociación con aquellos que realmente viven en pecado y que no quieren honrar o vivir para el Señor. Hace 8 días enseñamos a la iglesia del Señor en primer punto, hace 15 días, en primer punto, ¿por qué la iglesia local debe ejercer disciplina? Eso lo vimos hace 15 días. ¿Por qué la iglesia local debe ejercer disciplina? Bueno, dimos 6 argumentos. Primero, porque es bíblica. Segundo, porque promueve la salud de la iglesia. Tercero, porque hace que el testimonio de la iglesia sea transparente ante el mundo. Cuarto, advierte a los pecadores de un mayor juicio venidero. Quinto, protege el nombre y la reputación de Jesucristo ante el mundo. Y número 6, dijimos que es una extensión ¿de qué? Del Evangelio. Pero también estuvimos respondiendo a la pregunta ¿qué es disciplina eclesial? Y dijimos, a través de 2 definiciones, que la disciplina eclesial es una parte del proceso del discipulado, es la parte en la que corregimos el pecado y dirigimos al discípulo hacia un camino mejor. Y también dimos una segunda definición. La disciplina eclesiástica es el acto de retirar a una persona de la membresía de la iglesia y además de la participación de la cena del Señor. Y finalmente hace 15 días dijimos
que solamente existen dos formas eclesiásticas de disciplinar a alguien que hace parte de la membresía. La primera, la formativa, y la segunda, la correctiva. Y esto es importante, mis estimados hermanos, que lo aprendamos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos claro cuál es la manera que la Biblia nos habilita para corregir dentro del gobierno de la iglesia, tendremos iglesias saludables, ¿cierto? Iglesias bíblicas, iglesias que realmente no sufran. Pero si no sabemos esto, vamos a tener serios problemas. Entonces vamos a continuar en esta tarde hablando acerca de la disciplina eclesiástica. Y hoy vamos a mirar las bases bíblicas para disciplinar. Y permítame iniciar con esta pregunta. En el momento de ejercer disciplina en la congregación, ¿es necesario que tengamos argumentos bíblicos? La respuesta es sí. Para todo la Biblia nos da argumentos. El grave problema sería que fuéramos a disciplinar a alguien, en este caso a un miembro de la iglesia local, o que haga parte de la membresía, pero que no tengamos argumentos. Simplemente decir, te voy a disciplinar porque tú no me caes bien. O te voy a disciplinar a ti por, no sé, inventamos cualquier cosa. Es muy importante entonces, mis queridos y amados hermanos y hermanas, que tengamos argumentos, que tengamos claros argumentos escriturales, que en el momento de disciplinar a un hermano o a una hermana de la congregación que esté en un pecado y no haya querido arrepentirse, ni mucho menos corregirse, ni reconocer su pecado, pues debemos tener bases bíblicas, debemos tener argumentos. Ahora bien, esos argumentos deben estar avalados a través de la Biblia con un buen estudio de la Escritura. Usted no puede decir, por ejemplo, es que a mí me parece que este versículo ahora habla de la disciplina cuando no es así. O a mí me pareció escuchar a alguien decir que esto o esto es así. No, hermanos, nosotros no podemos volvernos tan coloquiales y simplemente estar diciendo cosas por decirlas. Ahora bien, si no tenemos bases bíblicas y junto a ellas una fiel interpretación, realmente será muy difícil llevar a cabo una disciplina bíblica, una disciplina eclesiástica. Pero agradecemos a nuestro buen Señor que nos ha dejado las sagradas escrituras, donde afortunadamente, y damos gracias al Señor, ellas son ricas en versículos, en versículos argumentativos sobre la disciplina eclesial. El grave problema de este tiempo y de tiempos atrás es que muchas iglesias no les gusta corregir a sus miembros. Les da miedo, les da temor, no tienen argumentos. ¿Por qué? Porque algunos piensan que si se corrige o si se lleva la disciplina, se van de la iglesia. Pero acá lo hemos repetido una y otra vez. Si los hermanos se les llama la atención y no les gusta que se les corrija, que se vaya. ¿Cierto? Que se vaya. Finalmente, si nosotros de una forma lícita damos argumentos y si ellos no hacen caso, el problema ya no es nuestro. El problema es de aquellos que no obedecen. Antes de ver estos versículos, hermanos, donde encontraremos nuestras bases para disciplinar, quiero hacer énfasis en esta tarde en la necesidad de verdad, de conocer las sagradas escrituras. Usted se preguntará, pastor, ¿qué quiere decir con eso? Quiere decir con esto lo siguiente: si usted y yo no leemos, no meditamos, no escudriñamos la escritura, no la estudiamos, no dedicamos tiempo a la sana interpretación, si no practicamos correctamente esto que el Señor nos llama a hacer, entonces
No podemos afirmar que conocemos la palabra de Dios. No podemos afirmar conocer a aquel que la inspiró. Y posiblemente de una manera necia, herética, estaremos repitiendo lo que otros apóstatas dicen sin buscar realmente una sana interpretación dada por el Señor. Por eso, entonces, antes de iniciar, le animo a usted para que en este año 2026 realmente nos tomemos en serio la lectura, el estudio, la interpretación, que no estemos dando golpes como al viento, sino que realmente como fieles creyentes seamos juiciosos, estudiemos, y ojo con lo que voy a decir, tengamos cuidado de aparentar lo que no somos. Tengamos cuidado de decir, sí, es que somos de la Reforma, somos de una iglesia reformada, de una buena doctrina, pero usted ni siquiera en la semana lee un solo versículo. Tengamos cuidado con eso. Dicho esto, vamos entonces a pasar a los versículos que encontramos, o algunos mejor, que encontramos en la palabra del Señor y que nos da bases bíblicas para disciplinar a aquellos que andan en desobediencia. Es importante, hermanos, que tengamos claro cuáles son las bases bíblicas para que nosotros hagamos una correcta disciplina bíblica. Veamos la primera base bíblica. Proverbios, capítulo número 15, versículo 22. Vaya conmigo a Proverbios, capítulo número 15, versículo 22. Miren lo que dice la palabra: el que tiene en poco la disciplina, ¿qué dice el texto? Menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Si no ese es el texto, entonces usted lo busque en la Biblia. La palabra alma es un término que en el Antiguo Testamento aparece como un sustantivo o como un verbo hebreo. En este caso concreto, aparece como el sustantivo nefes. Y este sustantivo nefes designa una idea muy clara de vida. Es decir, hermanos, que aquel, si usted me permite, de una forma muy respetuosa, poder decirlo de esta manera, aquel que rechaza la disciplina, lo que realmente está haciendo es rechazar su propia alma. Eso es lo que hacen aquellos que no les gusta que se les diga absolutamente nada. Pueden estar en pecado, pero se les va a corregir y no les gusta. Y como lo decíamos hoy en la mañana o a mediodía, prefiero irme de la iglesia. Y uno pregunta, pero ¿de qué iglesia se va a ir? Se irá del lugar donde estamos. Porque la iglesia no es lo tangible. La iglesia son las personas. La palabra nefes, cuando habla de vida, lo que quiere decir es que alguien que rechaza la disciplina está rechazándose a sí mismo. Está diciendo, a mí me da pena con usted, pero yo me quedo tal como soy. Y esto le pasa, ¿sabe a quiénes? A aquellos que son tercos. Aquellos que no les gusta que se les diga absolutamente nada. Aquellos que saben que están en un error, pero que no lo reconocen. Y he ahí un problema. Por lo tanto, es necesario, mi querida hermana y hermano, que usted revise su posición como creyente. Y que usted mire si realmente está dispuesto, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, si usted está dispuesto a dejarse corregir. Pero hoy en día a la gente no le gusta la corrección.
No le gusta. ¿Por qué? Por este corazón malo, necio, terrible, ¿cierto? Por este corazón que está inclinado todo el tiempo a pecar. Entonces la primera base bíblica que tenemos como argumento es el libro de Proverbios. Segunda base bíblica, acompáñenme a Mateo capítulo 18, un texto que hemos leído en múltiples ocasiones. Mateo capítulo 18, versículo del 15 al 17. No se le olvide a usted que para que entendamos con claridad Mateo capítulo 18 es necesario, hermanos, que primero leamos capítulo 16, capítulo 17 y de allí lleguemos al capítulo 18 para tener por lo menos ese argumento frente a su contexto, porque es bueno saber que el Señor nos está dando llaves del cielo, es decir, herramientas. Mateo 18 del 15 al 17, esta es la segunda base bíblica, que ya la hemos estudiado. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando como tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle, ¿por qué? Por gentil y publicano. Permítame traer este breve comentario del hermano Jonathan Leeman. El hermano dice lo siguiente, abro comillas: a simple vista, Jesús parece tener 2 preocupaciones, dice el hermano. La primera, que el pecador se arrepienta. Esa debe ser también, hermanos, nuestra preocupación cuando vamos a llevar a alguien o cuando vamos a disciplinar a alguien. Recuerde que la disciplina eclesiástica es amor. Y no disciplinamos para que las personas se vayan, las disciplinamos para que se arrepientan, para que reconozcan su pecado, para que reconozcan que están haciendo las cosas mal. Y dice el hermano Leeman, lo segundo, que el número de personas implicadas para producir el arrepentimiento sea el mínimo posible. Y aquí se hablan de 3 cosas que a veces se nos olvidan. Primero, juicio. Segundo, prudencia. Y tercero, amor. Es preocupante observar cómo en muchas iglesias a alguien se le reprende en público. Pastores que pelean en público, dando un mal testimonio de lo que no es la disciplina eclesiástica. Cuando nosotros vamos a llevar a alguien al arrepentimiento a través de la disciplina eclesiástica, debemos tener en cuenta estas 3 cosas. Se va a llevar un juicio, claro que sí, pero ese juicio debe tener prudencia y en ese juicio debe haber amor. Y es importante que lo entendamos de esta forma. ¿Por qué o para qué? Porque si después de una serie de advertencias y advertencias de gracia, la persona no reconoce su pecado, la persona no pide perdón, la persona no se arrepiente, la persona no verifica que realmente se le está reprendiendo porque es que está causando una falta grave a la iglesia y debe ser reprendido y debe ser ayudado y debe ser amado. Después de que eso pase y el hermano o la hermana no se dejen reprender, la iglesia debe, ya lo último, excluirlo de la comunión de la membresía, de la cena del Señor y también, quizás, de la misma congregación según la falta. Pero, ¿qué pasa hoy en día? La gente peca y ahí los tienen. La gente se emborracha, la gente tiene pecados sexuales, aún pastores con pecados sexuales, y ahí están predicando. Y los hermanos de la congregación no les da ni siquiera ese amor por ese pastor para llamarlo a la disciplina, sino que lo dejan.
¿Y saben cuáles son unas de las frases preferidas de alguno? Él va a tener que rendirle cuentas a Dios. Pues todos lo vamos a hacer. Hermano, ojo, porque si usted sabe que alguien está pecando y hay una falta grave, y si usted sabe que usted no le llama la atención o no le reprende en privado, usted con esa persona evidentemente se unirá y a los dos se le contará como pecado. Es importante entender eso. Miremos la tercera base bíblica. Gálatas 6.1. Gálatas 6.1. Gálatas capítulo número 6 se debe entender bajo la luz de Gálatas capítulo número 5. He escuchado a algunos hermanos dar unas interpretaciones totalmente incorrectas, pero leamos Gálatas 6.1 y revisemos la importancia de la disciplina. Dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre. Hasta ahí nomás. Aquí estamos viendo el consejo de Pablo. Pablo aquí está diciendo, permítame parafrasear, ustedes que son espirituales, ustedes que tienen el fruto del Espíritu Santo, restauren, reparen, remienden con mansedumbre. La palabra mansedumbre significa humildad, amabilidad y paciencia. Cuando Pablo habla de la mansedumbre, está diciendo sí, restauren a ese hermano, pero háganlo de una forma humilde, de una forma amable y con paciencia. ¿Por qué con paciencia? Porque quizás ese hermano se demorará en entender, ¿cierto? O el proceso en algunos será un poco más largo. ¿A quién? A aquel hermano o a aquella hermana que ha sido sorprendido en alguna falta. Ahora bien, he dicho que se debe entender por el contexto anterior, es decir, Gálatas capítulo 5, versículo del 16 al 26, porque Pablo en Gálatas 6.1 habla de restaurar con un espíritu de mansedumbre a aquel que ha caído. Porque Gálatas 5, del 16 al 26, está hablando del fruto del Espíritu, de la llenura del Espíritu. Por eso es importante que en el momento de disciplinar a otro hermano, no a un impío, porque la iglesia no disciplina a impíos, la iglesia disciplina a hermanos. Pero antes de disciplinar a un hermano, usted debe tener, y yo, la llenura del Espíritu Santo. Debemos tener el fruto del Espíritu Santo. Porque si no lo tenemos, ¿sabe qué vamos a hacer? Quizás disciplinaremos con obras muertas, obras de nuestra carne. Entonces no lo vamos a hacer de una forma legal, sino de una forma ilegal. Y es allí donde muchas iglesias locales están pecando. ¿Y por qué están pecando? Porque es que están disciplinando al ojo. Están juzgando de una manera que la Biblia no dice que debemos juzgar. Por eso, hermanos, es importante tener bases bíblicas, ¿cierto? Argumentos. Pensemos que usted va a dar una clase, la que sea, en la disciplina que usted aprendió. Entonces la hermana en psicología, la hermana como fisioterapeuta, la hermana con los niños pequeños, la hermana en otra disciplina, pero usted no se prepara, pero usted no tiene argumentos. ¿Qué va a pasar?
su clase va a ser como un fiasco. Porque si le van a preguntar a usted algo y usted no tiene un argumento, la gente se va a reír de usted. Y la gente le va a decir, esa profesora, disque profesora, se paró acá y no sabe nada, sé más yo. Por eso, hermanos, si disciplinamos a un hermano, a una hermana en nuestras fuerzas, sin ser guiados por el Espíritu Santo, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a maltratar. Y eso es lo que hoy en día está pasando en muchas iglesias. Como no conocen, como no saben, como no estudian, entonces se meten a disciplinar, pero en vez de amar, en vez de proteger al hermano, en vez de proteger el nombre de Cristo, lo que hacen es maltratar, ofender y mostrar una imagen incorrecta de Dios sobre la disciplina. Por eso, mis hermanos, qué importante es tener bases bíblicas. Qué importante es saber disciplinar desde el contexto de la Escritura. De pronto a usted, de pequeño, y a mí, nos pegaron de una forma que no tenían que pegarnos, porque nuestros padres en la ignorancia lo hicieron. Pero ahora que conocemos al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Que fue lo que dije al principio, estudiar, prepararnos, leer la Biblia, disciplinarnos. Permítame hacer una pregunta. ¿Se debe tener sabiduría de parte de Dios para disciplinar? ¿Ustedes qué piensan? Claro que sí. Y la segunda pregunta es esta. Usted, como creyente, asistente a una iglesia, y posiblemente que harás parte de la membresía, ¿debes permitir que te disciplinen? Claro, claro. Yo me he encontrado con muchas personas que les molesta rotundamente que los disciplinen, pero terriblemente. Yo digo, si no permiten la disciplina bíblica, entonces, ¿qué tipo de disciplina quieren? La disciplina del diablo será. ¿Cuál otra? Vamos a mirar nuestra última base bíblica, y es esta. Hay más bases, ¿no? Estoy solamente nombrando algunas. Efesios 5:11. Efesios 5:11. Y este es uno de los versículos que en temporadas navideñas y en temporadas de octubre se malinterpreta de una forma tan terrible. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Cuando usted vaya a interpretar este texto, primero tiene que preguntarse, Pablo, ¿a quién le estaba escribiendo? ¿Por qué le estaba escribiendo? ¿Cuál era el contexto cultural, histórico y la iglesia allí en Éfeso, pues que estaba viviendo? Y cuando usted después de que hayamos hecho eso, ahí sí podemos nosotros entonces pensar cómo podemos traer eso que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia para nuestro tiempo. Es decir, eso se conoce como la contextualización. ¿Cómo yo lo contextualizo para el tiempo de hoy? Pablo exhorta y anima a los hermanos en Éfeso a vivir como hijos de luz, no participando de las tinieblas que van de la mano con el mundo, sino más bien rechazando todo aquello que haga parte del mal. Al mismo tiempo, el apóstol Pablo dice que es necesario exponerlo a la luz de la palabra del Señor, sabiendo que todos los creyentes de todos los tiempos fuimos llamados a ser luz y, por supuesto, a permanecer en Cristo, que es luz. Quiero que usted note entonces que nosotros no podemos volvernos religiosos y tampoco podemos satanizar todo, porque el problema también hoy en día es que todo lo satanizamos. Y lo decía al principio, si una mujer no se pone una falda larga, no es digna de ingresar a un culto. ¿Dónde la Escritura enseña eso? Si no tiene su cabello largo, ¿dónde?
Entonces, hermanos, se debe tener mucho cuidado con usar textos para nuestros bienes personales o para manipularlos de una manera conveniente. Cuando usted vaya a disciplinar a alguien, recuerde, si no es una falta grave, pero es un pecado, llámelo aparte. Llámelo aparte. Y de acuerdo a Mateo 18, dígale, hermano, usted está pecando. Arrepiéntase. Y si ese hermano se arrepiente, ¿qué se debe hacer? Ahí queda todo y ya muere. Entonces tiene que decirle, pastor, mire que en estos días reprendí a este hermano. ¿Para qué? Si usted ya lo perdonó, ¿cierto? Pero si ese hermano no hace caso, entonces ahí ya hay que hacer otra cosa. Mis amados hermanos, tengamos cuidado con hacer malas cosas. El problema es que no leemos. El problema es que no investigamos. El problema es que queremos que todos nos lo digan, pero no nos esforzamos, no nos preparamos, no leemos, no buscamos. Y es importante que realmente tengamos tiempos, no solamente de oración, sino también de estudio. Tome un libro esta semana. Esta semana tenemos una tarea, ¿no? Y leer el libro de los jueces y el libro de Ruth. Y también tenemos un libro para leer, que es el de la enfermedad, que me imagino que usted lo está leyendo. Y si no lo ha leído, léalo. Vamos a mirar, hermanos, algunas aplicaciones finales. Miren la primera. Cuando ejercemos la disciplina en un hermano, escúchenme, cuando ejercemos la disciplina en un hermano, es de suma importancia tener, ¿qué, hermanos? Argumentos bíblicos. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y sea exaltado. Es necesario. Segundo, la disciplina eclesial es una doctrina que debe ser enseñada, pero también debe ser aplicada fielmente en la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor, cuando aplica correctamente la disciplina eclesiástica, ¿sabe que está promoviendo? Salud y salud espiritual. Muy bien. Póngase en esta mañana sobre sus pies. Y vamos entonces a orar al Señor. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que hemos vivido y después cantaremos al Señor estos himnos maravillosos. Señor amado, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos este momento tan sublime de poder predicar tu palabra. Permítenos, Señor, que en tu gracia y en tu amor podamos, Señor, hacer las cosas siempre para ti. Y permítenos, Señor, seguir avanzando. Que la iglesia del Señor crezca. Que podamos vivir para ti. Que podamos hacer las cosas de una forma lícita, de una forma maravillosa. Bendice a la iglesia, bendice a los hermanos, bendice este resto de día y ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos despedimos.